cada uno de ustedes. Yo soy el profesor Martín Linares Chavarría y vamos a ver el día de hoy estrategias didácticas, ¿no? Recuerden que es importante saber lo que es la didáctica general para poder entender lo que son las estrategias didácticas y así hacer la secuencia, ¿ya? Entonces, vamos a seguir entonces con esta secuencia. Eh, Como les decía, hay diferentes estrategias didácticas que nosotros podemos desarrollar en nuestras sesiones de clase, ¿no? La lección magistral, estudio de casos, el aprendizaje orientado a proyectos, contrato de aprendizajes, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, enseñanza problemática, aprendizaje cooperativo, la resolución de problemas, etcétera, ¿no? Y hay muchas más estrategias que nosotros tenemos que analizarlas, ¿no? También habíamos hablado de que hay estrategias didácticas, evidencias e instrumentos de evaluación, que tenemos que conocerlas también para poder aplicarlas dentro. Por ejemplo, una estrategia, el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Entonces, para ello puedo utilizar diferentes evidencias, ¿no? Como mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros comparativos, informes, etcétera. Y los instrumentos de evaluación como lista de cotejo, los mapas de aprendizaje, rúbricas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta una pregunta muy importante, ¿ya? Una pregunta muy importante para poder desarrollarla y podemos verla también, ¿ya? Y es en cuanto cómo determinar, ¿no? Las estrategias para el desarrollo de las competencias. Aquí está la clave, ¿no? Esta pregunta es muy importante para poder decir, esta estrategia yo tengo que usar para esta competencia, para esta capacidad, para este desempeño, ¿ya? Muy importante, por favor, saber determinar las estrategias. Entonces, vamos a hacerlo en tres pasos, ¿no? Primero, el paso eh, en determinar los procesos cognitivos que permiten el desarrollo y la manifestación de la capacidad, ¿no? Tengo que saber qué procesos cognitivos conllevan para una capacidad para poder desarrollar la estrategia, ¿ya? Luego de que ya he terminado el proceso cognitivo, tengo que seleccionar la estrategia, los recursos, las técnicas, ¿no es cierto? Para activar ese proceso cognitivo. ¿Se dan cuenta? Selecciono y activo el proceso cognitivo. Y de esa manera también voy a determinar como tercer paso la forma en que cómo van a intervenir, ¿no? Esos recursos, ¿no? Para ese proceso, ese proceso que estamos analizando. ¿Está claro? Son tres pasos importantes que tenemos que tener en cuenta para determinar las estrategias, ¿no? Vamos a ir paso por paso para poder tener en consideración los procesos cognitivos, ¿ya? Primer paso, entonces, determinar los procesos cognitivos que permiten el desarrollo y manifestación de la capacidad, ¿ya? Por ejemplo, vamos a elegir por ejemplo, analiza, ¿no? Podemos elegir cualquier eh, desempeño, ¿no? Cualquier desempeño podemos utilizar. Otro vamos a utilizar analiza, ¿de acuerdo? Y en analiza tiene un proceso cognitivo. Para el análisis del proceso hay varios autores que manifiestan el proceso, ¿no? Jean Buffet, Tragaluz, ¿no? Pueden usar cualquier proceso que ustedes quieran, ¿ya? Aquí el Ministerio de Educación nos plantea cuatro pasos para el analiza, ¿ya? Primer paso, para que yo no le puedo decir al estudiante, analiza, sin antes, ¿qué cosa? Indicarle cada uno de estos pasos. Tengo que enseñarle a hacer cada uno de estos pasos, porque no puede analizar si primero no sabe
buscar y reseccionar la información. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, miren un problema en el buscar, ¿ah? Tú le dejas, analiza no sé, analiza la historia de los incas, ¿ya? ¿Qué va? El estudiante se va a la inteligencia artificial y le pone ahí, analiza, ¿no es cierto? O se va a Wikipedia, ¿no? El análisis del proceso de los incas, ¿se dan cuenta? Entonces, no supo buscar, no, no supo reseccionar la información. ¿Se dan cuenta? O tú le das una ficha, ¿cómo está entendiendo esa ficha? ¿Se dan cuenta? Tiene que saber el estudiante buscar y reseccionar la información. Ahí estás tú, ahí estamos nosotros los docentes para poder enseñarle cómo buscar y reseccionar la información. Una vez que ha aprendido eso, se va a la observación selectiva, ¿no? Le das un material, tiene que observar, ¿no? Y es selectiva, no todo, sino es selectiva. Luego de eso, hace la descomposición del todo en partes, ¿no? Si le dices analiza las plantas tienen unas partes, ¿no? Entonces yo tengo que analizar, descomponerlo, ¿no? Luego, la, el último es la interrelación de las partes para explicar o justificar. ¿Se dan cuenta? Todos son pasos determinados que yo voy a decir, uy, para cada de estas cuatro partes, yo tengo que aplicar, ¿no es cierto?, algunas actividades de aprendizaje. Y ahí se convierte la estrategia. Acuérdense que una estrategia tiene actividades, técnicas y estrategia, ¿no? Entonces, de las actividades más pequeñitas hasta que se convierta en una estrategia. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso tenemos que hacerlo por cada desempeño que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, tenemos en comunicación, hay este, ¿cuántas competencias, no? Hay tres competencias, no sé. En matemática, cuatro competencias, ¿no? Y así, ¿no es cierto? Cada competencia tiene sus capacidades y sus desempeños. Cada desempeño tiene que tener su propio proceso cognitivo. Y miren, analiza tiene cuatro, ¿no? Algunos lo van a poner cinco, etcétera, ¿ya? Vamos a con estas cuatro. Si yo quiero que el estudiante analice y la primera parte es búsqueda y recepción de la información, le voy a plantear una actividad para que haga eso. Le voy a decir una lectura individual, ¿no? Le voy a dar una ficha de lectura que él por sí mismo va a leerlo, ¿no? Va a ver la información que yo le estoy dando, ¿no? Esa es una primera actividad. Va a leer, ¿de acuerdo? Ahora, esa lectura, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer? Subrayarla y entro a la observación selectiva. Tiene que subrayar. ¿Se da cuenta? Tiene que hacer el subrayado. Ahora, tenemos que enseñarle cómo se hace el subrayado, la técnica del subrayado. Miren, la actividad técnica, ¿no es cierto? Estrategia. Estoy dando la actividad de subrayado, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los estudiantes? Tú le das un párrafo y lo pintan todo el párrafo. Uy, ya subrayé, ¿no es cierto? Ya. Eso no es un subrayado. Hay una técnica para el subrayado, ¿no? Los artículos, por ejemplo, no se subrayan. Se subrayan las ideas. En este caso, tenemos que subrayar las ideas principales, ¿no? Entonces, para el estudiante es todo el texto, ¿no? Lo subraya. Y eso no es. Tengo que enseñarle yo cómo hacer la técnica del subrayado. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿ah? O sea, no es cuestión de decirle analiza. Yo tengo que seguir paso por paso, ¿no? En estas dos, ya hay una sesión. Luego, tengo que hacer la descomposición del todo en partes, ¿ya? Le tengo que dar otra actividad para ese proceso. Vamos a elaborar un cuadro, ¿no?
un cuadro. Ya ha hecho la lectura, ¿no? Ha subrayado en ese cuadro que debe poner las ideas principales. ¿Se dan cuenta? Porque está haciendo la descomposición de todo en partes. Las ideas principales va poniéndolo y va dando las categorías. Tiene que saber hacer el cuadro, ¿no es cierto? De ahí el modelado. Yo hago un cuadro modelo para que los demás estudiantes lo puedan realizar. ¿Se dan cuenta? Luego, el punto es la interrelación de las partes para explicar o justificar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago ahí? Una exposición, ¿no? Una actividad es la exposición. Ahora, tengo que enseñarle cómo exponer, ¿no es cierto? Tengo que enseñarle cómo se hace una exposición, ¿no? Porque llegan con su papelógrafo bien bonito y a la final se ponen a leer. Y eso no es exposición. Tengo que enseñarle cómo se hace la exposición. ¿Se dan cuenta? Miren, todo estoy determinando, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proceso en este caso? ¿No? Entonces ahí utilicemos Jean-Punfet, Tragaluz, ¿no? La que ustedes quieran eh, para poder hacer el proceso. Pero cada proceso tiene sus propias actividades para llegar a la estrategia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer en todos nuestros desempeños. En todos nuestros desempeños. Entonces, investiguemos, según mi desempeño de mi área, cuál es el proceso cognitivo que conlleva, por ejemplo, explica. Ese es, tiene un proceso. Organiza, ejemplifica, ¿no? Deduce, tienen todos nuestros procesos. ¿Ya? Tengo que determinar eso. Luego bueno, por ejemplo aquí, ¿no? La secuencia, por ejemplo, voy a decir, analiza las capacidades y actitudes emprendedoras de los microempresarios, ¿no? En EPT, ¿no es cierto? Entonces, el estudiante va a recepcionar la información, ¿no? Recibe la información, hace la observación selectiva, ¿no? Identificando las ideas principales, las ideas secundarias, ¿no? Los complementos, hace la división de todo en partes, ¿no? Agrupa las ideas, etcétera, y la interrelación de las partes para explicarlo o justificarlo, ¿no? Entonces ahí va a ser la exposición. ¿Se dan cuenta? Ya tengo aquí, por ejemplo, dos sesiones por lo menos, ¿no? Entonces, si yo quiero ahondar un proceso, hago una sesión específica para ello, ¿no? Si yo quiero trabajar en un desempeño, analiza las capacidades en una sesión, lo vamos a ver cómo lo determinamos, ¿no? Entonces, aquí es determinar el proceso, ¿ya? Miren, muy importante, la estrategia, las actividades que yo pueda elegir, ¿no? Entonces, habíamos dicho que es analiza la recepción de información. Van a tener que leer la hoja de información de, no sé, de la historia, de, de un artículo, lo que ustedes hayan desarrollado, ¿no? También pueden ver un video, ¿no? Para la recepción de la información pueden ver un video o escuchar la explicación del docente. Chicos, voy a explicar el tema. Ahí están recepcionando la información. ¿Se dan cuenta? Le das una lectura, están recepcionando la información. ¿Se dan cuenta? Le das un video tutorial que tú le has dado, ¿no? Le das, esa es recepción de la información. ¿De acuerdo? Por ejemplo, le dices un video tutorial. Ahora tiene que hacer la observación selectiva. Del video tutorial tiene que sacar las ideas, ¿no es cierto? En este caso fue una lectura, una hoja de información, van a hacer el subrayado. Pero también pueden hacer el sumillado, anotaciones, ¿no? Entonces, pueden hacer diferentes estrategias dentro de la observación selectiva.
¿no? Subrayados, sumillas, anotaciones, ¿no? Diferentes estrategias, ¿ya? En la división del todo por las partes pueden hacer un organizador visual, ¿no? Yo recomiendo que le digan a los estudiantes organizador visual. Ahí pueden hacer un cuadro, la arañita, ¿no? La V heurística, no sé. Pueden hacer diferentes ideas, cuadros sinópticos, mapas mentales, mapas conceptuales, cualquier organizador que ellos mismos saben, ¿no? En la interrelación de las partes para explicar el todo. Entonces, habíamos visto la explicación, pero también podemos hacer ensayos, podemos hacer gráficos, ¿no? ¿Se dan cuenta? No solamente la exposición, ¿ya? Entonces, miren, yo puedo determinar qué estrategia puedo ver cuando haya seleccionado la estrategia. No solamente leer, ¿no? Ver videos, no solamente subrayar, sino también anotaciones, no solamente es un cuadro, sino también cuadros sinópticos, cualquier organizador visual, no solamente es explicación, sino también un ensayo, un debate, etcétera. ¿Ve? Entonces ya selecciono la estrategia. ¿Se dan cuenta? Muy importante eso. Ya. Entonces, en la secuencia didáctica, miren un ejemplo de cómo poder hacer la secuencia didáctica. ¿Ya? ¿No? La parte del desarrollo, ¿no? En el desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje. Podemos poner ahí, los estudiantes observan el video. Ya no le quiero dar un, ¿no? De repente, como aquí está el rescate de conocimientos previos, etcétera, ¿no? Eh, Luego el docente hace las preguntas, ¿no? De saberes previos, ¿no? ¿Qué actitudes y capacidades posee Gisela Barcárcel? Porque antes le di el video, ¿no? Sobre encuentros empresariales, ¿no? Sobre esa entrevista a Gisela Barcárcel. Y hago las preguntas sobre el video, ¿ya? Bien importante aquí, ¿no? No es cuestión de darle el video por darle, ¿no? Ah, ya, qué bonito el video, sino yo tengo que hacer las preguntas de acuerdo al video que están viendo, ¿no? Y ahí un diálogo, miren, un diálogo con la finalidad de contextualizar el aprendizaje que están viendo. Ya, ese es en el inicio, ¿no? En el desarrollo, ya le puedo dar la hoja de información que había seleccionado, ¿no? ¿No es cierto? La hoja de información sobre el tema tal, ¿no es cierto? Entonces, eh, aquí es para que los estudiantes planteen su conflicto cognitivo en la lectura, ¿no es cierto? Y puedan tener la información, ¿no? Ahí están recibiendo la información, ¿no? Incluso ya desde el inicio ya están recibiendo la información a través del video, ¿se dan cuenta? Siguiendo la actividad de la secuencia didáctica, ¿no? Van a hacer el subrayado, ¿no? ¿Qué van a subrayar? Ahí tengo que especificarles qué tienen que subrayar, ¿no? Ah, vamos a subrayar las capacidades y actitudes emprendedoras que hay en esa lectura. No es cuestión de subrayar todo, sino cuáles son las actitudes, ¿no? Cuáles son las capacidades, ¿no? Entonces no puede, ahí ya solamente voy a subrayar actitudes, las capacidades. No puedo subrayar ahí toda la oración, sino qué actitud. Ah, ya, esa actitud encontré yo en la lectura, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y ahí estamos trabajando la observación selectiva del análisis. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy importante entonces que el estudiante pueda tener la información debida, qué es lo que debe subrayar en este caso. ¿Ya? Entonces, ahí puede regular también su aprendizaje, ¿no? Hacer una metacognición, ¿no? En este proceso. A ver, has subrayado, ¿no? ¿No? ¿Qué dificultades tuviste para el subrayado? Esa es metacognición, ¿no? La metacognición no solamente es en el cierre,
sino en todo el proceso, en toda la secuencia didáctica. Yo puedo estar haciendo la metacognición. Puedo darme una vuelta por el salón. ¿Para qué? Para regular el aprendizaje de los estudiantes. Yo cuando me doy la vuelta, cuando yo digo subrayen chicos, ¿no? La lectura, me doy la vuelta y veo colores por todo lado en la hoja, ¿no? Entonces no han hecho bien su trabajo, ¿no? No han logrado el subrayado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo detecto, ¿no? He observado que los estudiantes han pintado toda la hoja, incluso hasta de colores lo pintan, ¿no? Entonces, no han desarrollado bien la técnica de subrayado. Yo entonces sí tengo que regular ese aprendizaje. Entonces me da pie para yo parar mi clase, voy a enseñarle la técnica de subrayado. ¿Se dan cuenta? Siguiendo la secuencia didáctica, ¿no? Ellos van a elaborar un organizador visual. Entonces dice, no, los estudiantes organizados en equipos, ¿no? Trabajo colaborativo, ¿no? Discuten y elaboran el organizador visual, ¿no? Es ahí donde los estudiantes van a trabajar la división del todo en partes. ¿Se dan cuenta? Lo que han subrayado, ¿de dónde saco, profesor? Lo que ha subrayado. Por eso es muy importante el subrayado para que te ayude a elaborar ese organizador visual, ¿no? El organizador visual no es copia y pega, ¿no es cierto? No es copia y pega, sino lo que yo he subrayado, las ideas principales, las ideas secundarias, voy poniendo en mi organizador. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí puedo nuevamente hacer la autorregular, ¿no? La regulación del aprendizaje, cómo estás haciendo tú ese organizador visual. Y ese es el acompañamiento, ¿no? Entonces la oportunidad de que el estudiante pueda hacer, ¿no es cierto? Acompañado por el docente, ¿no? Entonces va a ejecutar, ¿no es cierto?, el organizador visual, ¿no? Va a ir corrigiendo, va a ir haciendo la metacognición, va a ir regulando sus aprendizajes, ¿no? Luego, siguiendo la secuencia didáctica, ¿no? Ya cada equipo, utilizando su organizador visual, va a explicar, ¿no? Va a explicar lo que ha trabajado en el organizador visual. Con eso ya entramos en la última parte de el analiza, ¿no? Entonces, los estudiantes escuchan, ¿no? La exposición, los docentes escuchan, el docente escucha la exposición y ahí también puede ir reforzando las ideas que quedaron sueltas, ¿no? Pueden los estudiantes hacer preguntas, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer la retroalimentación en ese momento. ¿Se dan cuenta? Miren todo el proceso que estamos desarrollando en solamente analizar, ¿no? Gracias al proceso cognitivo que hemos determinado al inicio. Y miren, si ya tenemos el proceso cognitivo, ya tenemos las actividades, ya tenemos las estrategias. ¿Se dan cuenta? A veces nos matamos haciendo una sesión de aprendizaje. ¿Cómo hago para lograr el desempeño? Entonces, para lograr el desempeño, tengo que ver el proceso cognitivo. Y ahí, por lo general, en cada desempeño hay cuatro procesos, por lo general, ¿no? Ahí ya puedo tener dos sesiones, ¿no? Dos sesiones o las cuatro si quiero, cuatro sesiones para desarrollar ese desempeño. ¿Se dan cuenta? Qué importante entonces saber los procesos que nosotros tenemos, ¿no? En nuestras áreas, ¿no? Cada área tiene su propio proceso, ¿no? Entonces, matemática, comunicación, personal social, CIT, religión, sociales, tienen sus propios procesos didácticos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es los procesos cognitivos, ponerlos en el proceso pedagógico.
saberes previos, los propósitos, la problematización, la gestión y acompañamiento, la evaluación y la motivación que está en todo momento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante es ahora ver las estrategias de cada área, ¿no? Entonces, yo les invito a ustedes a investigar qué estrategias tienen sus propias áreas, ¿ya? Muy bien. Vamos a comenzar con una que es comunicación. Ojo, ojo, ¿no? En el currículo nacional no existe las áreas, ¿ya? Existe competencias, competencias. Las áreas es para organizarnos mejor, ¿no? Para trabajar las competencias. Sin embargo, una competencia no es, este, yo puedo usar, por ejemplo, se comunica oralmente en lengua materna en religión, ¿no? Yo puedo usarlo, ¿no? Matemática lo puede usar, lo tiene que usar. Por ejemplo, lee diversos tipos de textos escritos. Eso en todas las áreas tiene que saber leer diversos textos, ¿no? En CIT, por ejemplo, el estudiante tendría que leer libros científicos, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Nosotros tendríamos que saber leer libros pedagógicos. ¿Se dan cuenta? Son diversos tipos de textos. Entonces, las estrategias que podemos ver aquí lo podemos aplicar en todas las áreas, ¿ya? Solo que hay estrategias que ayudan más a un área que en otras áreas, ¿de acuerdo? Por eso tengo que seleccionar la estrategia. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿No? Si yo quiero que el estudiante se comunique oralmente en lengua materna, o sea, una exposición, por ejemplo, ¿no? Quiero que mi estudiante exponga. Entonces puedo hacer que los estudiantes articulen correctamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Una exposición necesita articulación, su modo de pronunciación, su entonación, su expresión de voz, la fluidez en la presentación, ¿no? El uso adecuado de gestos, de mímicas, ¿no? Algunos se paran tiesos ahí y están y exponiendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? La capacidad de persuasión en un debate, por ejemplo, ¿no? La exposición clara de ideas, ¿no? Entonces, qué importante son este tipo de estrategias que se utiliza en comunicación, pero que puedo usarlo en mi área determinada, ¿no? Entonces, la estrategia en este caso es antes, durante y después, ¿no? Entonces, para la producción de textos orales, ¿no? El antes, actividades previas, ¿no? Por ejemplo, generar ideas. Antes de una exposición, los estudiantes tienen que generar las ideas. Tienen qué ideas voy a exponer, ¿no? Entonces, ahí evita, ¿qué cosa? El leer, ¿no es cierto? Entonces yo hago un esquema para la exposición, no escribo texto, ¿no? Selecciono temas adecuados para la exposición, elaboro esquemas, ¿no? Recojo información, organizo la información, ¿no? Entonces, preparo la intervención oral. Hay una práctica, ¿no? De cómo voy a hablar en público, ¿no? Usar soportes para preparar la intervención, ¿no? Eso es muy importante antes de la producción de textos orales. ¿Se dan cuenta? Entonces no es cuestión de decirle expon, nada más. El estudiante tiene que prepararse, tiene que hacer actividades previas. No. Siguiendo la estrategia es el durante, ¿no? El durante es la producción real del discurso, ¿no? Ahí tiene que saber conducir el discurso, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, a veces salen los estudiantes en grupo y dicen, no, tú haces esto, en ese momento están, tú haces esto, tú haces lo otro, ¿no? ¿Y qué me tocó? ¿No es cierto? Que porque no hicieron actividades previas antes del discurso. Cuando están hablando, tienen que controlar la voz, controlar la mirada, ¿no? Emplear gestos, movimientos corporales, ¿no? Presentar su argumentación,
emplear recursos de persuasión, ¿no? Hablar con corrección y fluidez, emplear recursos tecnológicos de apoyo, etcétera, ¿no? Miren todo lo que puede hacer durante, ¿no? Entonces, y esto incluso puede ser criterios de evaluación para una exposición, ¿ah? ¿No? Luego del durante viene el después. ¿Se dan cuenta? Miren la estrategia antes, durante y después. Después, ¿qué se puede hacer? Actividades de control y metacognición, ¿no? ¿Se dan cuenta? Autorregular el discurso, negociar el significado, clarificar algunos puntos que han quedado sueltos, ¿no? Reflexionar sobre el proceso que han desarrollado los estudiantes, etcétera. ¿Se dan cuenta? Esa es una técnica, una estrategia, ¿no? Con sus respectivas técnicas para poder comunicarnos oralmente, ¿no? ¿No? Los textos orales. Si queremos que lean los estudiantes, ¿no? Lee diversos tipos de textos, ¿no? Si queremos que lean, ahí podemos utilizar lectura de fragmentos escogidos, ¿no? Entonces, todas nuestras áreas escogemos lecturas determinadas para darles a ellos, ¿no? Pueden también leer obras completas, ¿no? El plan lector, por ejemplo, ¿no? Lecturas colectivas, ¿no? Que los mismos estudiantes lean su propio libro que ellos mismos han elegido, ¿no? Pueden hacer comentarios de textos también, ¿ya? Y nuevamente, escritura cooperativa, ¿no? Qué importante, ¿no? Eso ya es en el escribe. La estrategia antes, durante y después, ¿no? En comunicación siempre enfatizan esto, antes, durante y después. Para leer antes de la lectura, tengo que identificar el propósito de la lectura, ¿no? ¿Para qué voy a leer? ¿No? Los conocimientos previos sobre la lectura, ¿no? Las predicciones, hacer preguntas, ¿no? Sobre esa lectura que van a leer, ¿no? Los ríos profundos, por ejemplo, ¿no? Vamos a leer los ríos profundos. Ah, ¿a qué se referirá sobre los ríos profundos? ¿Se dan cuenta? Eso, eso tenemos que antes de la lectura. Eh, durante la lectura, ¿no? Los estudiantes van identificando los datos explícitos en el texto, ¿no? Datos explícitos. Eh, el repaso, ¿no? Con el subrayado, apuntes, relectura, ¿no? Estrategias de elaboración, mapas conceptuales, hace ser una inferencia, etc. Estrategias de organización, mapas conceptuales, estructuras textuales, ¿no? Miren, durante la lectura pueden hacer su mapa conceptual mientras van leyendo, ¿no? Estrategias de autorregulación y control, ¿no? Hacer preguntas, contestar las preguntas, ¿no? Mientras van haciendo la lectura, vamos haciendo las preguntas también. ¿Se dan cuenta? Eh, Estrategias después de la lectura, el después, ¿no? Identificar las ideas principales, hacer resúmenes, preguntas y respuestas, conclusiones, juicios de valor, ¿no? La reflexión. Miren todas estas técnicas, ¿no? Estas estrategias que podemos desarrollar dentro de la lectura de textos. ¿Se dan cuenta? Ahora, como le decía, esto lo puedo desarrollar en cualquier área, no solamente en comunicación, ¿no? Cuando yo le mando a leer un estudiante algo, apliquemos esto, ¿no? A menos que, por ejemplo, a ver, chicos, ¿qué entienden ustedes por este título de esta lectura? El antes, ¿no? ¿Qué creen ustedes que se tratará sobre el texto? ¿No? Durante que hagan su mapa conceptual, ¿no? Mándales a hacer su mapa conceptual
un organizador visual. Y después de la lectura, a ver tu reflexión, tu juicio de valor, ¿no? Eso es pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento crítico que le vamos teniendo en cuenta en ellos, ¿no? Eso es una estrategia para leer diversos tipos de textos escritos, ¿ya? En escribe, ¿no? Los chicos les cuesta escribir, ¿no? Les cuesta escribir. Entonces podemos desarrollar diferentes estrategias de escritura, ¿no? Por ejemplo, los talleres de creación literaria, ¿no? La anticipación de palabras, ¿no? La, el continuar la historia, eso le gusta mucho a los estudiantes, ¿no? Continuar la historia, van cambiando la historia, ¿no? Cambiar el final del cuento, ¿no? Cambiar el final del cuento. ¿No? Entrevista a un personaje de novela. Pueden hacer entrevistas, ¿no? No necesitan ir al personaje de novela, sino ellos se imaginan al personaje y lo entrevistan, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cambiar el perfil de los personajes. Miren, ¿no? Cómo pueden cambiar el perfil del personaje en un texto, ¿no? Y periodismo escrito, que los estudiantes, que saquen, por ejemplo, los estudiantes su propio periódico dentro del colegio, ¿no? ¿Se dan cuenta? Un periódico dentro del colegio, hecho por los mismos estudiantes, ¿no? Interesante, y ahí es la producción de diversos tipos de textos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay diferentes estrategias que podemos desarrollar nosotros en el aula, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante que nosotros desarrollemos estos puntos para que las estrategias se puedan desarrollar específicamente donde lo vamos desarrollando. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver algún así más, más resumido, las estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora. ¿Ya? Para la comprensión lectora que a veces no lo estamos desarrollando bien, entonces muy importante eso, ¿ya? Entonces, para que quede claro, el antes, durante y después, ¿no? Entonces, qué importante es aplicarlo en mi área, ¿no? No porque es de comunicación solamente, sino identificarlo en mi área, ¿no? Estrategias previas a la lectura, ¿no? Tenemos que aplicar estrategias durante la lectura y después de la lectura, como ya les había manifestado antes, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a matemática. Ya, en matemática hay cuatro eh, competencias, ¿no? Resuelve el problema de cantidad, resuelve el problema de regularidad, resuelve el problema de movimiento y problema de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Ahora, hay diferentes estrategias que nosotros podemos desarrollar en ella. Como le dije, también podemos aplicarlo a la vida diaria. Podemos aplicarlo en cualquier área, ¿no? Por ejemplo, la heurística, ¿no? La estrategia de la heurística, si queremos resolver el problema de cantidad o algún problema determinado que tengamos, ¿no? Tenemos que pasar con entender el problema determinado, trazar un plan de trabajo, ejecutar un plan de trabajo y analizar los procedimientos y resultados. ¿Ven? Esa es la estrategia, ¿no? Que podemos aplicarla en cualquier momento. Para otra estrategia, por ejemplo, el trabajo cooperativo, ¿no? Puede ser guiado o tutorial, ¿no? O también individual, con pequeños líderes que guían, etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Los tres pasos para la solución de problemas: el análisis, la exploración y la verificación de soluciones. ¿Se dan cuenta? El juego de la educación matemática, los juegos muy importantes, ¿no? Juegos numéricos, juegos geométricos, juegos algebraicos,
juegos de probabilidad. En Internet, por ejemplo, hay diferentes herramientas que ya te dan esos juegos, ¿no? Los juegos numéricos, geométricos, ¿no? Eso es para resolver problemas de movimiento, de forma y localización, ¿no? Qué importante entonces utilizar diferentes estrategias en el desarrollo, ¿no? También el POLYA, ¿no? Más conocido el POLYA, ¿no? Que siempre utilizamos en matemática, ¿no? La comprensión del problema, eh, el plan, la ejecución y examinar la solución obtenida, ¿no? Ese es el modelo de POLYA, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes estrategias que nosotros podemos desarrollarlas, ¿ya? Entonces, me voy a detener un poco en lo que es la estrategia para resolución de problemas, ¿no? Y lo voy a relacionar con la vida diaria, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar esta estrategia, ¿no? Para abordar no solamente en matemática, ¿no? El matemática es para la vida. Entonces, nos permite también aplicarlo en la vida diaria. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, cuando en matemática le damos un problema, ¿no es cierto? Para que determine, ¿no es cierto? Le damos un texto, ¿no? Tiene que leer el texto, ¿no? Analizar el texto, etcétera, subrayar el texto, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? Tiene que hacer esa técnica, ¿no? La primera parte para la resolución del problema es abordar la situación problemática, ¿no? Entonces, si queremos solucionar un problema determinado, tenemos que abordarlo, no tenemos que huir de ese problema, ¿no es cierto? Entonces, tengo que identificar la situación problemática. ¿A qué se refiere el problema? ¿No? Podemos decir, ah, este es un problema determinado, ya no hay solución. Este estudiante no tiene solución. No, ¿cuál es el problema? Tengo que identificar el problema. Entonces tengo que conocer, ¿no? Utilizar el conocimiento previo que tengo, ¿no? De acuerdo a la situación. O sea, hay un problema, pero ¿cuál es realmente el problema? ¿No es cierto? Tengo que identificar qué me está pidiendo en el problema, ¿no? Piensa tú en cualquier problema que tengas, ¿no? Cualquier problema. Entonces, identifica cuál es la situación problemática. En realidad, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Luego tienes que definir el problema, ¿no? Entonces tengo que hacer un proceso de comprensión de ese problema, ¿no? Ah, mi problema son este déficit de atención, ¿ya? Pero ¿qué significa déficit de atención? ¿Se dan cuenta? Ah, de repente el problema es una solución también a todo lo que ¿se dan cuenta? Es una oportunidad. Entonces, yo tengo que comprender a qué se está refiriendo, ¿no? Piensa en cualquier problema que tú estás viendo. ¿A qué es ese problema? ¿Qué es ese problema? Entonces voy a analizar y clasificar la información, ¿no? Tengo que analizar ese problema que voy teniendo. Entonces, identifiqué el problema, comprendí cuál es el problema, ¿no? Identificándolo, lo voy clasificando, ¿no es cierto? Todos los problemas que estoy teniendo y voy explorando el problema. O sea, gracias a esa clasificación de la información que voy teniendo de problema, voy a descubrir cuál es el problema real que hay. Entonces saco las ideas de ese problema y me planteo hipótesis, ¿no? ¿Por qué este problema? Las hipótesis. ¿Se dan cuenta? Hipótesis para saber por qué, ¿no? Y también hipótesis de solución, incluso puedo dar. ¿Se dan cuenta? Porque ahí voy a plantear soluciones, ¿no? Entonces, una vez que ya he delimitado esos subproblemas a resolver, ¿no es cierto? Porque de un problema hay varios, ¿no? Entonces, tengo que establecer los pasos necesarios para poder dar alternativas de solución. ¿Se dan cuenta? Luego, ejecuto el plan, ¿no? Entonces, hago
esos problemas tengo que ejecutarlo. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para que luego pueda revisarlo, ¿no es cierto? Hacer la evaluación de la solución. Ah, no, este problema no me solucionó. Vuelvo nuevamente la metacognición, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué puedo mejorar? ¿No es cierto? Entonces, hago la retroalimentación de ese proceso si solucionó o no solucionó el problema, ¿no? Valoro la alternativa de solución que he tenido. O si lo solucionó, valoro esa solución, ¿no? ¿Qué he aprendido sobre ese problema? ¿Se dan cuenta? Miren todo este proceso para la resolución de problemas que lo puedo aplicar en la vida diaria, ¿no? No solamente en las matemáticas, sino también en la vida diaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante que los estudiantes, si tienen problemas en tu área, que apliquen estas etapas para la resolución de problemas. A ver, profesor, no puedo en esto. Muy bien, ¿qué es lo que no puedes? Profesor, no entiendo su clase. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿No? Eso es identificar la situación problemática. ¿Se dan cuenta? No me gusta su clase. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Se dan cuenta? Qué importante es la resolución del problema para poder identificar y resolver el problema. Y miren toda la secuencia que puedo yo utilizar para poder solucionar el problema. ¿Ven? Esa es una buena estrategia para aplicarlo en nuestra vida diaria, ¿no? Ahora, piensa en un problema emocional. Sigue estos pasos para la resolución del problema. Piensa un problema de tu pareja o tu pareja. Aquí está la resolución de problemas. Piensa un problema económico. Aquí está una estrategia, no es la única por si acaso, pero esta es una estrategia que me va a ayudar a solucionar cualquier tema, ¿ya? Y miren, y esto es matemática, ¿no? Esto es matemática. ¿Se dan cuenta? Solamente que lo estoy, como dice, matematizando. Lo estoy matematizando, nada más, ¿no? Aplicándolo a la vida diaria, ¿no? Ya matemática obviamente ya utilizará los lenguajes simbólicos de la matemática, etcétera, ¿no? La matematización. ¿Se da cuenta? En inglés, ya, en inglés, si es que hay alguno de inglés, es buena hora, pero lleva también lo mismo que este, no, en la comunicación, solo que hay una competencia que no está en el currículo que sí se trabaja, ¿no? El escucha, el escuchar. Entonces se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera, lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera, escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera, ¿no? Como ven ahí, se comunica, lee y escribe. Las mismas estrategias que comunicación lo podemos aplicar en diferentes contextos del inglés, ¿no es cierto? En expresión, los gestos, el lenguaje corporal, ¿no? El tos, perdón, el tono, la voz, ¿no? Por ejemplo, el tono es muy importante en inglés, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y a eso tiene que saber escuchar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Leer los textos en voz alta, juegos de roles, cantar, dialogar, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí el abecedario en inglés cantando. Para mí fue muy fácil, ¿no? El- la producción de textos, ¿no? Cantando, aprender el abecedario, ¿no? de inglés, ¿no? Teatro, contacuentos, narraciones, club de debate, ¿no? Para la expresión oral, ¿se dan cuenta? Los Moon, por ejemplo, los Moon, ¿no? Ayudan bastante en la expresión oral en inglés, ¿no? Qué importante, son debates, ¿no? Son expresiones de un determinado lugar, ¿se dan cuenta? Ya. En arte también hay diferentes estrategias, ¿no?
eh, están la música, el arte visuales, la danza, el teatro, ¿no? Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y crea proyectos desde los lenguajes artísticos, ¿no? Miren qué importante es el aprecia de manera crítica, ¿no? Manifestaciones artístico-culturales, no es la ofensa, ¿no es cierto? No es la ofensa, sino el aprecio crítico, ¿se dan cuenta? Entonces, en el aprecia podemos eh, ver las reacciones iniciales cuando, por ejemplo, la música, ¿no? ¿Qué reacciones iniciales tienen los estudiantes? Podemos describir esas reacciones que tienen cuando escuchamos la música o danzamos, ¿no? O cuando vemos un teatro. Luego se hace el análisis de la interpretación, análisis e interpretación de el teatro, la danza, la música, ¿no? Y la expresión, que es un punto de vista informado, ¿no es cierto? Qué importante es el proceso de análisis crítico dentro de lo que es las artes visuales, la danza, ¿no? El teatro, etcétera. Entonces, en crea proyectos desde el lenguaje. Miren, como le dije, todas estas estrategias lo podemos usar en cualquier área, ¿no? Si yo quiero crear proyectos desde el lenguaje artístico, ¿no? Entonces, esto lo podemos aplicar también cuando hagamos proyectos, ¿cierto? Por ejemplo, desafiar e inspirar, ¿no? Entonces, el lenguaje artístico es un desafío, ¿se dan cuenta? Es una inspiración, tiene que inspirarnos. Vamos a imaginar y generar ideas, ¿no? Miren qué importante es el, el- el- el desafiar, ¿no? Y la inspiración, la imaginación, ¿no? Y eso se tiene que planificar, ¿no? Para producir trabajos preliminares, ¿no? Miren, es un trabajo preliminar, ¿no? Ahí están los ensayos, eso, explorar y experimentar. Los estudiantes exploran y experimentan con la mano para hacer el arte, ¿no es cierto? Para la danza, la música, van explorando, ¿no? Y van revisando y afinando los detalles. Qué importante es, ¿no? Hay danzas, uy, parecieran que están cronometrados, ¿no? ¿Por qué? Porque han refinado, ¿no? Han afinado, perdón, esos detalles como la secuencia, etcétera, ¿no? Presentar y compartir, ¿no? Y la reflexión y evaluación. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante es la retroalimentación durante todo ese proceso de esa secuencia de la estrategia. ¿Se dan cuenta? O sea, no es cuestión de que ya solamente vayan y bailen, ¿no? Tiene toda una secuencia en la estrategia, ¿no? Entonces, yo lo puedo aplicar en mi área también, ¿no? Entonces, qué importante, por ejemplo, si tú le dices, vamos a elaborar un video sobre tal, ese es arte, ¿no? Entonces, qué importante es eso. Para eso tiene que imaginar, planificar, ¿no? Hacer su trabajo preliminar, etcétera. ¿Se dan cuenta? En el teatro, ¿no? Qué importante, por ejemplo, la, los dramas, los títeres, la marioneta, los mimos, ¿no? Que aprendan a apreciar el teatro, ¿no? La motivación que van teniendo cuando van a ver una obra musical o una obra teatral, etcétera, ¿no? Igual en la danza, ¿no? En la danza, las danzas creativas, ¿no? El ejercicio, los juegos corporales, la expresión corporal, los juegos, ¿no? Eh, que que se van a hacer paso a paso, ¿no? Y ahí desarrolla bastante, ¿no? Las emociones, ¿no? Etcétera. ¿Se dan cuenta? En las artes visuales, ¿no? El dibujo, hay muchos estudiantes con inteligencia visual, ¿no? Son visuales y ahí los esquemas, las esculturas, el hacer objetos, ¿no?
diferentes técnicas para poder dibujar, ¿no? Hacer escultura, grabados, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante ahí tener en cuenta eso. Lamentablemente no hay un profesor, o son muy pocos los profesores que lleva todo, ¿no? El arte, la danza, ¿no? Todos esos aspectos, ¿no? Por lo general hay especialistas en esto, ¿no? Pues, la música, por ejemplo, tiene que haber especialistas en la música, ¿no? Donde va acompañado de gestos, movimientos, ¿no? Ahí se tiene que ver mucho la apreciación musical, ¿no? Cómo vemos la apreciación musical, la motivación dentro de la música, etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Algo. Hasta aquí es muy importante tener en cuenta estos puntos sobre las estrategias en diferentes áreas, ¿no? En diferentes áreas en la cual eh, tenemos que analizar y comprender para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces yo tengo que analizar dónde encuentro esas estrategias, un documento, ¿no? Lo puedo encontrar en la programación, ¿no? Curricular de cada área, ¿no? Entonces tú busca dentro de la programación curricular del área, se llama orientaciones técnico-pedagógicos del área tal, ¿no? Orientaciones técnico-pedagógicos del área, busca, ¿no? Si vas al repositorio de Minedu, ahí lo puedes encontrar. O te vas a la programación curricular, ahí también vas a encontrar diferentes estrategias, ¿no? Entonces, yo he encontrado varias estrategias de cada área en las orientaciones técnico-pedagógicos del área determinada, ¿no? Entonces, buscas ahí repositorios del Minedu, orientaciones técnico-pedagógico de matemático. Y ahí vas a encontrar todas las varias estrategias, ¿no? Varias estrategias. Vamos a ver algunas estrategias en la secuencia didáctica, ¿ya? En la secuencia didáctica. Algunas nomás porque hay varias, obviamente, ¿no? Por cada secuencia, ¿no? Y ahí tenemos que ver los procesos pedagógicos, ¿no? En el inicio, desarrollo y cierre está el eh, ver, jugar, actuar, revisar y celebrar es de religión, ¿no? Problematización, motivación, saberes previos, ¿no? Eso es lo que todas las áreas lo tienen, ¿ya? Para que lo puedan ir. Gestión y acompañamiento y la evaluación y metacognición en el cierre, ¿ya? Vamos a ver cada una de ellas, qué estrategias podemos utilizar nosotros en ellas, ¿ya? ¿De acuerdo? Para la motivación en el inicio, ¿qué podemos hacer? Videos, ¿no? Videos que puedan inspirar. Ahora, esos videos no pueden ser 15 minutos, 20 minutos. No puede ser, eso es pérdida de tiempo. ¿Se dan cuenta? Un video tiene que durar 5 minutos máximo, máximo 7, ¿no? Pero 5 minutos máximo tiene que durar un video. Ahora, si yo tengo un video de 15 minutos, supongamos, ¿no? Entonces, doy los 5 minutos, paro el video y comienzo a hacer las preguntas, ¿no? Determinadas. Luego hago ya las preguntas, los otros 5 minutos, paro los otros 5 minutos y comienzo a hacer, ¿no es cierto?, las preguntas determinadas. Entonces, eso de ponerle, no, hay profesores, sobre todo de algunos profesores, ¿no? De primaria que le ponen todo un video de, ¿no? Prácticamente media hora, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos hacer nuestras cortes, revisiones, todo eso. Eso no está bien, no es pedagógico, ¿no? Realizar preguntas provocadoras que despierten la curiosidad y reflexión, ¿no? Eso es una estrategia, ¿no? Preguntas provocadoras que le despierte al estudiante, ¿no? Ya podemos usar un objeto, ¿no? Una imagen, frases significativas que, ¿no?
¿Se dan cuenta? Todos los objetos, por ser objetos, no son pedagógicos, pero yo lo puedo convertir un objeto en un objeto pedagógico. Por ejemplo, la pelota. La pelota, por ser pelota, no es pedagógico, pero yo lo puedo convertir en pedagógico. ¿Se dan cuenta? Una regla, lo puedo usar como objeto pedagógico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante, por ejemplo, si yo quiero trabajar una planta, cualquier cosa, cualquier objeto puede ser como motivación, ¿no? Como motivación. Solamente tengo que darle un significado pedagógico, ¿de acuerdo? Los juegos, ¿no? Los juegos, los quiz, eh, son dinámicas. Qué importante. Ahora, la dinámica por ser dinámica no ayuda en nada si es que no tiene un objetivo pedagógico, ¿ya? No es para, qué bonito, hay que, nos vamos a divertir. No, no, no. No es que me voy a divertir, sino que el juego tiene un objetivo pedagógico. Entonces, es la motivación sobre el tema determinado, no porque qué bonito es el juego, ¿no? Sino porque ese juego me va a ayudar en el proceso, incluso en el cierre. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy importante que yo aprenda a seleccionar qué dinámica voy a hacer, ¿ya? En el rescate de conocimientos previos, podemos hacer lluvia de ideas, ¿no? Diagramas, podemos poner diagramas, mapas mentales, mapas conceptuales, ¿no? Podemos hacer tarjetas de preguntas, ¿no? Podemos hacer trivias, ¿no? Donde pueden hacer como un juego, incluso, ¿no? Trivias sobre una pregunta y respuestas, ¿no? Estudiantes responden con su experiencia que tengan, ¿no? Muy importante. Para el conflicto cognitivo, ¿no? Podemos hacer dilemas, ¿no? Podemos plantearles un problema real que hay dentro de lo que ellos conocen, de lo que pasó en la televisión, de lo que pasó en la comunidad, ¿no? Podemos darle casos, ¿no? Que sean relevantes para ellos, o relevantes para la sociedad, la comunidad, ¿no? Podemos ponerle preguntas abiertas, ¿no? ¿No? Que inviten a la reflexión, abiertas, ¿no? No es, ¿qué son las plantas? Eso me da el significado, ya no tengo más reflexión, ¿no? ¿Por qué crees que esto es importante en nuestra vida? Por ejemplo, hay, ¿no? Una pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que las plantas son importantes para nuestra vida? Ah, ya no es el qué es las plantas, sino que le estás invitando a reflexionar sobre las plantas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estrategia de proporción de la información. Le puedo dar una lectura breve, ¿no? ¿No? Acompañada de preguntas guías. Puedo hacer un diálogo con ejemplos claros. Puedo utilizar recursos visuales como esquemas, infografía, diagramas, ¿no? Puedo ponerle un video incluso. Puedo hacer casos prácticos, históricos, relacionados con el tema. ¿Se dan cuenta? Estrategias para el procesamiento de la información. Puedo dividir a los estudiantes en equipos para que analicen los textos, ¿no? Resolver problemas, realicen experimentos, etcétera, ¿no? Puedo proponerles debates, discusiones sobre un tema determinado. Puedo darles organizadores gráficos como mapas conceptuales, cuadros comparativos. Puedo también aplicar la estrategia del aprendizaje cooperativo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Como rompecabezas, eh, eh, donde un estudiante, ¿no? Especialista va a otro grupo, etcétera, ¿no? Estrategias para aplicando lo aprendido, ¿no? Puedo diseñar actividades prácticas como dramatizaciones,
proyectos breves, juego de roles, ¿ya? Puedo plantear ejercicios, preguntas, ¿no? Miren, aplicando lo aprendido, ¿no? Puedo hacer simulaciones, ¿no? Ahora en día hay simulaciones digitales también, estudio de casos, ¿no? Para la resolución de problemas y la transferencia del conocimiento. Mira, toda la secuencia, ¿ya? Puedo hacer preguntas que ayuden a la reflexión de cómo pueden usar el conocimiento en otros contextos, ¿no? Puedo proporcionarle actividades donde los estudiantes resuelvan problemas reales o también ficticios, ¿no? Para la evaluación, ¿no? Para la evaluación de lo aprendido. Puedo hacer quiz, cuestionarios interactivos, puedo utilizar Google Form, por ejemplo, ¿no? Pueden pedir a los estudiantes que hagan resúmenes, ¿no? O en frases o dibujos. Puedo hacer que eh, entren a la web y trabajen Kahoot, ¿no? O utilicen un mural como Padlet y puedan ahí dar todo lo que han trabajado en su trabajo en equipo, ¿no? Estrategias para la reflexión. Puedo plantearle la pregunta de cierre, ¿no? ¿Qué aprendiste hoy que puedes aplicarlo en tu vida, ¿no? Qué cosa, bien interesante esta pregunta que podemos hacer para que el estudiante reflexione y diga, uy, esto me sirve para mi vida, ¿no? Por ejemplo, que escriban una reflexión, ¿no? Que escriban un breve sobre lo que le ha impactado sobre el tema que están tratando, ¿no? Para la estrategia de proyección, ¿no? Ahí le tenemos que proponer tareas o desafíos relacionados con la aplicación del aprendizaje en su entorno, ¿no? O sea, yo tengo que darle una tarea que, ¿cómo puedes aplicarlo en esta situación determinada, ¿no? Eh, que ellos hagan nuevas preguntas o que lo relacionen con un tema determinado, ¿no? Pueden relacionarlo con otro tema que sepan. Podemos hacer una dinámica donde ellos asuman un compromiso, ¿no? ¿No? ¿Qué harás diferente después de este aprendizaje? ¿No? Que ellos asuman su compromiso ante lo que han aprendido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es el aprendizaje significativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si tienen alguna pregunta hasta aquí, ¿ya? Bueno, con eso ahí vamos a hacer un proceso de reflexión, ¿no? Hagan sus comentarios, muy importante, por favor, ¿no? Eso es importante lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Hagan sus comentarios, por favor.